Bueno, seguimos. Masas pleurales, le cambié el título de masa, eran de tumores, pero no todas las masas son tumores, muchas van a asemejar tumores. De esos tumores, entre comillas, de una manera artificial se los he dividido en tres grupos. Relacionado con el trauma, ya verán por qué es importante. Mucho del trauma es de tipo quirúrgico, que es una forma de trauma. Entonces les voy a mostrar algunos de los tumores benignos pleurales o masas y entonces finalizar con las masas o los tumores pleurales malignos. A mí siempre me gusta, y mis residentes me han acostumbrado a esto, es que las charlas mías hay pocas diapositivas de palabras, sino trato de mostrar muchos casos en el tiempo determinado. En cuanto a la terapéutica, hay que repasar un poquito lo que representa la terapéutica que se hacía antes y todavía se hace en algunos sitios, sobre todo en el tratamiento de la tuberculosis, la colapsoterapia, que tiene distintas formas, bien sea, por ejemplo, este es un paciente que se le había hecho un neumotórax como terapia, eventualmente desarrolla unas calcificaciones pleurales, adherencias pleurales, calcificaciones de los ilios, etc. Este es unos dispositivos de expansión que se pueden utilizar en el caso de la colapsoterapia, o pacientes más recientemente que se le hacen resecciones de pared torácica de tal manera de mejorar la apariencia física del tórax. Este caso que ven aquí es un oleotórax, es un tipo de terapia que se utilizaba anteriormente donde se inyectaban aceite. Se inyectaba aceite en el espacio pleural, se formaba una masa que colapsaba el pulmón y eventualmente, vamos a ver lo que estamos viendo aquí, es una masa grande calcificada y noten ustedes cómo tiene una apariencia heterogénea. Si le ponen un ROI, ven que la parte central es grasa. La grasa tiene la tendencia a quedarse para siempre. Una de las cosas importantes que vemos en estos casos es que cuando hay unos procesos inflamatorios, y esto nos va a ayudar a determinar si el proceso es benigno o maligno, es tratar de determinar si hay una hipertrofia grasa por fuera de la masa, como ven en este caso. Toda esta grasita es una grasa que a través de los años se ha hipertrofiado y nos va a dar una idea de que en este caso el proceso es de tipo benigno. Ya el doctor Criales hacía alusión cuando se rompe esa pared grasa, que es evidencia de que hay una extensión de un tumor. Y entonces caso de plombage, que no son otras cosas que bolas que se ponían en el espacio pleural de tal manera de proveer una especie de colapsoterapia. Esta es la masa pleural más frecuente que yo veo hoy en día. Ven, este es un paciente que tiene unas masas pleurales a distintos niveles y que están calcificadas y que no tienen realce después de administrarle material de contraste. ¿Alguien sabe lo que es esto? Este paciente se ha sometido a un procedimiento que es una pleurodesis por talco. Se les inyecta talco, son pacientes que tienen una serie de procesos, mayormente por neumotórax recurrentes, y entonces se les inyecta, eventualmente van a formar estos granulomas, estas imágenes, estas masas calcificadas dentro del espacio pleural. Así que cuando veamos esto, lo primero que tenemos que tratar de indagar en estos pacientes si ellos han tenido un historial previo de este tipo de terapia. En el trauma, ¿qué es lo que sucede en la fase inicial? Este es un diagrama de un artículo donde lo que revela, este es un paciente politraumatizado, una fractura de costilla, tiene un hematoma y noten ustedes cómo empuja la pared pleural, pero además esa capa grasa la va a empujar. Cuando hacemos una tomografía computada, este es un paciente también traumatizado, noten ustedes, se ve la banda esa lucente de baja atenuación, que no es otra cosa que esa pared pleural, esa grasa subpleural que ha sido desplazada.
Esto quiere decir que este es un paciente que tiene un hematoma extrapleural, que eventualmente va a disminuir de tamaño, pero puede calcificar, como vamos a ver. La atenuación nos ayuda mucho en la tomografía computada en los pacientes politraumatizados. Este es otro paciente, tiene un hematoma, vemos las mismas características, extrapleural, tiene líquido pleural de distintas atenuaciones y vemos que hay una atenuación grasa, hay un nivel líquido-líquido donde hay grasa. Es un paciente que tiene una lesión en el conducto torácico, ¿eh? Y lo que están viendo ahí es linfa, vemos sangre en distintas etapas. Por lo tanto, si vemos un paciente que llega con estas características que tiene una masa bastante grande pleural calcificada, ¿eh? Entonces no sabemos en este momento si lo que estamos viendo es un trauma previo, si es una infección, si es un paciente que se ha hecho pleurodesis o es un paciente que tiene un historial de asbestos, y lo que estamos viendo son placas calcificadas. Así que ese es nuestro diagnóstico diferencial. Este paciente tiene unas placas pleurales calcificadas, ¿eh? Vemos aquí también, tiene un poquito de hipertrofia grasa y el paciente tiene asbestosis. Asbestosis que quiere decir que es la enfermedad intersticial debido al asbestos, y es lo que estamos viendo aquí, que se parece mucho a una neumonía de tipo usual, ¿no? Con la panalización que vemos ahí. Dos pacientes más. Este paciente había tenido un empiema tuberculoso, noten ustedes la cantidad de calcio en el espacio pleural y de nuevo noten la hipertrofia grasa. Esto les ayuda mucho. Este paciente tiene algo que se llama atelectasia redonda, es un paciente que ha tenido un derrame pleural, bien sea por trauma de tipo quirúrgico o relacionado al asbestos, y noten ustedes cómo ha desarrollado como una especie de envolvimiento en el pulmón que aparenta ser un tumor. Lo que nos ayuda aquí de nuevo es la hipertrofia de la grasa subpleural. Otro paciente, este paciente ha sido expuesto al aluminio, entonces tiene lo que se llama una paquipleuritis. Noten ustedes que hay un engrosamiento de la pared pleural bastante difuso, pero tiene un detalle muy importante que nos ayuda, y es el hecho de que la porción medial de la pleura no está involucrada en el proceso. Esto nos quiere decir de que es un proceso de tipo benigno. Como les voy a enseñar, en el caso del mesotelioma va a haber un envolvimiento casi en el 100% de los casos de la porción medial de la pleura. Ojo con este caso, son pacientes que pueden tener a lo mejor un empiema de tipo crónico, por lo general debido a la tuberculosis, y si vemos que a lo largo de ese empiema, en parte de él empieza a aumentar de tamaño y hay una masa per se, hay que pensar que esto es un linfoma. Se han descrito linfomas que tienen como sede un empiema o un piotórax crónico. Se ha descrito mayormente en la literatura japonesa y a veces pueden tomar muchos años antes que se desarrollen. En San Luis tenemos un problema, una epidemia, y es la epidemia de heridas de bala, hasta el punto de que esto se ha denominado el granuloma de San Luis. Son pacientes que llevan fragmentos de bala en distintas partes de su cuerpo. Este es un paciente que tiene cáncer de esófago, diagnosticado recientemente, había tenido un episodio previo de una herida de bala. Noten ustedes como había tenido una toracotomía previa, la bala estaba radicada por debajo del diafragma. En el estudio, haciéndole la estadificación de su cáncer de esófago, se notó que tenía múltiples áreas, masas pleurales ipsilaterales. En el lado izquierdo solamente. ¿Alguien sabe lo que es esto? Este es un paciente que tiene una esplenosis de tipo torácica, donde se siembran estos restos del vaso dentro de la cavidad pleural, y a la larga van a dar estas masas, sobre todo si es unilateral y si sabemos que el paciente tiene un historial de trauma. La manera de comprobarlo es haciéndole este estudio de medicina nuclear,
que no es otra cosa que hematíes crenados, donde va a tener captación en esas áreas de los pequeños vasos dentro del espacio pleural. Un caso muy similar, tiene herida de bala, fragmentos en el tórax, en el abdomen. El paciente se le había hecho una esplenectomía anterior y noten ustedes cómo de nuevo tiene esas masas con realce al material de contraste, justo como lo haría un hígado cualquiera, y no es otra cosa también que un paciente con una esplenosis de tipo torácica. Neumotórax recurrente en un paciente mujer joven que se le había sometido varias cirugías ginecológicas por una endometriosis. Como ven, tiene residuos de tejido de endometrio por encima del diafragma y que a la larga, de una forma cíclica, estaba causando neumotórax recurrentes. Este paciente no tiene endometriosis, tiene un neumotórax, tiene múltiples masas subpleurales y pulmonares bilaterales. Este es un paciente que tiene un osteosarcoma, que ha metastatizado al pulmón. Osteosarcoma en muchas ocasiones tiene la tendencia a irse al pulmón, al espacio subpleural y a crear neumotórax. Aquí tienen otro, este tiene unas masas aparentemente cavitadas, pero noten ustedes cómo este está en el espacio sisular. Otro paciente con neumotórax y con historial también de sarcoma. Neumotórax complicando un sarcoma. La mayor parte son, de los que yo he visto, son sarcoma de tipo osteogénico. Trauma, ahí ven que tiene una masa en pleural en el lado izquierdo. Pensamos que a lo mejor era un hematoma. La tomografía computada nos da el diagnóstico. Vemos que esa masa tiene un componente graso. Esto es un lipoma pleural. Representa el tumor pleural benigno más común, se origina por lo general en la pleura parietal, está encapsulado y puede crecer en muchas ocasiones. El diagnóstico diferencial es cuando vemos una hipertrofia de la grasa extrapleural, como vemos en este caso. ¿Ven la diferencia? Esta es localizada, tiene su cápsula, esta está esparcida a lo largo del espacio pleural. Otro lipoma pleural característico, otro paciente, en este caso hay una hipertrofia de la pleura. Son pacientes gorditos, pacientes que acumulan grasa dentro del espacio pleural y que se puede extender a los planos cisurales. Tumor fibroso de la pleura es el otro que vemos. Normalmente va a afectar la pleura visceral, aunque la parietal también puede estar afectada. Son estos tumores de tipo carnosos, como ven aquí, y son tumores que son heterogénicos en la tomografía computada y son tumores que pueden tener un alto grado de captación. Son benignos. Aquí tenemos otro. Miren la apariencia heterogénea, de nuevo en el plano cisural, difícil de diferenciarlo de cualquier otro tipo de tumor pulmonar. Tienden a recurrir una vez que se resecan. Este es un paciente que, como ven, se le habían hecho múltiples resecciones y había recurrido, y era un paciente que esto ocurre en este tipo de tumor, que tenía una hipoglicemia severa recurrente. Entonces, vamos a pasar a los tumores de tipo malignos. El hecho de que el tumor esté calcificado no necesariamente le vamos a otorgar la clasificación de benigno, ya que hay tumores que pueden calcificar, adenocarcinomas, por ejemplo, que pueden calcificar, como en este caso. Noten ustedes que es un tumor de bastante tamaño, tiene áreas necrosadas, tiene áreas que están calcificadas y en el PET tiene un aumento de captación. Y esto resultó ser un sarcoma uterino que había metastatizado al espacio pleural. El más importante y el más común maligno tiende a ser el mesotelioma. El mesotelioma por lo general no progresan de una manera tan rápida que no les da tiempo a calcificar.
Las características de este tumor por lo general son unilaterales, se extienden en forma de sábana alrededor del espacio pleural, penetran el espacio sisural y, a diferencia de lo que le enseñaba anteriormente, involucra la porción medial del espacio pleural. Tienen estas formas nodulares y fíjense ustedes que también tiene una disminución del tamaño del mismo. En el PET pueden tener alta captación, como vemos en este caso, y el PET también nos ayuda, es algo que estamos viendo a medida que vemos más mesoteliomas, que en muchos de estos casos hay metástasis a distancia, lo cual anteriormente desconocíamos. El mesotelioma tiene o puede tener distintas caras. Lo clásico es el que le acabo de enseñar, pero como en este caso, fíjense ustedes que tiene una forma como de ampollas en la pleura, en la pleuroscopía, como ven aquí, y noten ustedes cómo tiene una parte que es líquida y también tiene parte sólida, y en este caso está limitado a la base del espacio pleural con extensión hacia el diafragma y hacia la pared torácica adyacente. Aquí tenemos otro, este está un poquito más difundido. Noten ustedes cómo no solamente afecta el espacio pleural en el lado derecho, sino también está involucrando la cavidad pericárdica. Aquí tienen el PET, donde tiene una extensión bastante grande y ya tiene metástasis al lado contralateral, que es una de las utilizaciones muy favorables del PET en este tipo de situación clínica. Siempre que vemos a un paciente que tiene un derrame pleural inexplicable en otras circunstancias, analizar con mucho cuidado la pleura adyacente, estar seguro de que no tiene nodulaciones, como en este caso, fíjense que hay un engrosamiento pleural aparte del líquido adyacente. Aquí tienen el PET con aumento de la captación a este nivel, que es toda esta masa de tejido blando, y el paciente tenía un mesotelioma pleural, que a veces lo vamos a ver, y algunos son puramente derrames sanguinolentos en la pleura, y a menos que se le haga una pleuroscopía, a veces pueden pasar desapercibidos. Mi experiencia es que cuando veo una masa pleural, como en este caso, con características malignas, como ven aquí, nodular, involucra el espacio sisular y la porción medial con pérdida de volumen, por lo general no son pacientes que tienen mesotelioma, sino que son pacientes que tienen metástasis de adenocarcinoma, bien sea de la mama o bien sea pulmonar, como en este caso al espacio pleural. Así que tengan eso en cuenta. Otro caso, también muy parecido a un mesotelioma, pero es un paciente que tiene cáncer de pulmón con metástasis a toda la pleura. En estos casos, las ventanas pulmonares les ayudan mucho a poder identificar lesiones incipientes en el espacio pleural. Como ven aquí, hay lesiones a todo lo largo del espacio pleural con aumento de la captación en el PET. Una vez que la metástasis llega a la pleura, puede progresar de una manera sumamente rápida. Aquí tienen un paciente, tiene un derrame pleural, colapso del pulmón. Noten ustedes que tienen nodularidad en el espacio pleural. Mayo 4, fíjense que un mes después, fíjense el avance tan rápido que ha tenido, y de nuevo con una apariencia muy similar a un mesotelioma. ¿Quién sabe lo que es esto? No es un mesotelioma. Involucrando unilateralmente el espacio pleural, pérdida de volumen, la porción medial. La clave aquí está en que el paciente tiene nódulos subcutáneos. Si no saben cuál es la respuesta, si ustedes dicen melanoma, van a tener certeza en la mayor parte de los casos. El melanoma tiene muchas caras y puede enmascarar muchos procesos, uno de ellos es este.
Este caso es interesantísimo, es un caso que vimos recientemente diagnosticado tarde, empezó con un derrame pericárdico. Desarrolló entonces estas adherencias, parecía un proceso de tipo efusivo, que había desarrollado una cápsula, tenía un derrame pleural y el paciente al año se presenta con una masa dentro del pericardio. Y esto fue un mesotelioma de tipo pericárdico con la misma progresión y las mismas características de el comportamiento que tienen los mesoteliomas en el espacio pleural. Y esto fue en un periodo de 2 años. La semana pasada vi este caso, un carcinoma renal con derrame pleural, y noten ustedes que tiene metástasis al espacio pleural con características muy similares de nuevo a el mesotelioma. Mieloma múltiple de la pleura. La clave aquí está, número 1, se parece a algunos de los otros procesos que le he enseñado, pero noten ustedes que es bilateral en un paciente con el historial de mieloma múltiple. Otro paciente, radiografía normal en enero, en marzo, noten que hay una masa en el espacio pleural, en el ápice derecho, desarrolla derrame pleural y noten ustedes que hay un sembrado de masas a lo largo de todo el espacio pleural, y este es un paciente con un linfoma. El diagnóstico en este otro caso, una masa de aspecto maligno, heterogénea, pero lo que nos ayuda es que tiene grasa involucrada dentro de esta masa, y este es un liposarcoma de la pleura. Masas a través del espacio pleural, sin embargo, lo que nos ayuda es que hay una masa central en el mediastino anterior. Este es un paciente con timoma que desarrolló metástasis. Es lo que se llama un timoma invasivo. Rompe la cápsula e invade o se penetra al espacio pleural. Yo no sabía esto, pero puede haber timomas con un comportamiento de tipo maligno que pueden afectar al espacio pleural, como en este caso pensamos que era algún tipo de sarcoma, pero resultó ser un timoma pleural. Noten ustedes cómo se ha expandido, ha penetrado la pared torácica y se está extendiendo por fuera. Este paciente se le hizo un trasplante de riñón y desarrolló un proceso enfermedad linfoproliferativa, un proceso de tipo prelinfoma, una forma temprana del linfoma, y fíjense ustedes, también tienen esas características malignas. Nodularidad, tiene un poquito de líquido, tiene envolvimiento de la pleura medial, además que tiene una pérdida de volumen con el lado contralateral. El tumor más raro de la pleura que yo he visto es este tipo de tumor. Es un tumor raro que se presenta como una bulla que puede o no tener un poquito de engrosamiento de la pared y que empieza a crecer de tamaño. Normalmente se ve en niños, pero hemos visto varios casos en adultos. Este paciente se le hizo una bulectomía. Aquí tienen la bulla y noten ustedes cómo a lo largo de la pared hay una masa tumoral que están viendo aquí, y esto resultó ser un blastoma de tipo pleuropulmonar. Por lo general son niños. Si ustedes ven un niño que tiene múltiples bullas o quistes unilaterales que empiezan a crecer, tienen que empezar con eso. Hay un patólogo en el centro nuestro que ha dedicado su vida a este tipo de patología, ha publicado ampliamente en el blastoma, y como les decía, el 80% se ve en niños, pero en adultos piensen en esa rara posibilidad. Y muchas gracias. Y con eso lo que he tratado de darle un resumen a vuelo de pájaro de las distintas entidades que afectan el espacio pleural y algunas de las claves en las que nos pueden ayudar a tratar de diferenciar las distintas clases. Gracias.